Hoy vamos a hablar de algo bastante incómodo. Últimamente parece que hay una norma no escrita en internet. Si quieres visitas, habla mal de Genshin Impact. Antes de que alguien saque la espada, el señor de la pantalla es un joyolamen miñi miñi. Genshin tiene problemas y he sido el primero en criticarlo desde los primeros días. Por eso cada vez que hago un vídeo criticando a Genshin funciona tan bien. Y sí, si alguien quiere hacerse el gigachat, deje en los comentarios vídeo criticando a Genshin número... ¡No! Hoy os voy a criticar a vosotros y vamos a hacer una autocrítica hacia nosotros mismos porque no somos el problema de Genshin ni mucho menos, pero sí que estamos haciendo que se disfrute muchísimo menos el juego por culpa de nuestra actitud. Genshin tiene problemas, muchos, algunos llevan años, no estamos aquí para hacer de abogados del diablo ni para defender a Hoyoverse ni nada de eso. Pero una cosa es criticar un juego y otra muy distinta es que criticar Genshin se ha convertido en un formato de contenido habitual y repetitivo. Dar una vuelta por todo YouTube y ver cómo prácticamente el vídeo más visto de los canales de Genshin, incluso de los más medianos y pequeños, no solo de los grandes, es literalmente una crítica a Genshin. Hay una diferencia enorme entre decir Genshin debe mejorar esto y decir todos los meses Genshin está... Genshin ya no es relevante, Genshin no importa, Genshin está acabado, la gente abandona Genshin, la gente desinstala Genshin, el juego es una basura, el juego es injugable, la pesadilla de empezar Genshin Impact. Sigo. Esto es literalmente los títulos de los últimos 2 meses de los vídeos más vistos de toda la comunidad gacha en general. Curiosamente esos vídeos funcionan, así que hoy quiero responder una pregunta muy simple. ¿Genshin está realmente tan mal o hablar mal de Genshin se ha vuelto demasiado rentable? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Recordad que tenéis 2 suscripciones, 2 bendiciones lunares, casi me confundo con la de Guwa, ir al canal de Guwa, los que jugáis Guwa o los que vais a empezar a jugar Guwa, es un buen juego. 2 bendiciones lunares por apoyar el canal de forma free to play, comentarios para el algoritmo, like, y ya sabéis que lo que más posibilidades os da es suscribirse con campanita y dejar los puntos del hype. Gracias por todo ese apoyo que ayuda mucho, que aprovechen si están comiendo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. Y vamos con el antivídeo de lo que os esperáis. Odiar Genshin está de moda y da visitas. Vamos a empezar por algo muy claro. Criticar Genshin no es válido, es necesario. El juego tiene 1000 problemas. La resina, la falta de endgame, la lentitud en ciertas mejoras de calidad de vida. No hay calidad de vida últimamente prácticamente. Sistema de artefactos, las recompensas del aniversario, la sensación de que Hoyoverse tarda demasiado en escuchar o directamente no escucha o en algunas ocasiones escucha solo para fastidiarte y hacer lo contrario de lo que le gusta a la comunidad. Y la comparación constante con otros gachas más modernos porque últimamente salen 5 gachas al año, algunos se mueren y otros intentan sobrevivir en el top 10. Puedo seguir con todo esto y vais a seguir vosotros en los comentarios de las cosas que le falta a Genshin, porque le faltan muchas más cosas que criticar a Genshin continuamente y que ellos saben de primera mano que podría mejorar. Todo eso existe, y si eres jugador veterano seguramente has sentido alguna de estas cosas o todas. Mucha gente critica a Genshin, no lo hace porque odie el juego, sino precisamente porque le importa. La mayoría de vosotros no criticáis Genshin continuamente simplemente porque lo odiéis de gratis. Siempre hay una parte pequeña en las comunidades, en Twitter sobre todo, o en internet, o en la vida en general, que sí es verdad que son tóxicos porque sí. Pero la mayoría de gente a la que hay que hacer caso democráticamente hablando no es hacer el mal por hacer el mal. Es porque os importa y porque seguro que uno de estos criterios lo vais a cumplir. Porque decirme si sí o si no en los comentarios. Porque habéis jugado cientos o miles de horas al juego. Porque le habéis metido dinero. Porque habéis visto el potencial que tiene el juego. Porque sabéis que Genshin puede ser todavía mejor, aunque parece ser que a Hoyoverse no le apetece que lo sea. El problema empieza cuando la crítica deja de ser crítica y se convierte en una plantilla repetitiva. Se convierte para vosotros en el día a día. Ya no es hacer las diarias. A día de hoy, la rutina de Genshin es meterse con Genshin. Cuando ya no estás analizando lo que pasa y pasas de ser crítico a ser pues totalmente inmaduro. Se está buscando la forma más negativa posible de contarlo porque sabes que eso genera más clics. No solo pasa con Genshin, pasa en todo internet y pasa en todo YouTube. Un vídeo que dice, este juego ha mejorado algunas cosas, pero sigue teniendo problemas, no tiene visitas. Un vídeo que dice, este juego está destruido, Hoyoverse está destruyendo Genshin,
Es un título que es increíble, que compite en todos los nichos, que llama la atención y que la catástrofe genera que un montón de gente se interese por el chisme, porque además el chisme vende y siempre ha vendido, pero en las comunidades de habla hispana sabemos que más todavía. El cerebro humano reacciona más rápido ante el peligro, al conflicto y la indignación. Empatiza más con las emociones negativas. Si ves una miniatura que dice Genshin cierra servidores, es muy posible que ese vídeo, aunque luego realmente dentro del vídeo no ocurra eso, tenga a lo mejor un par de millones de visitas. ¿Quieres saber qué ha pasado? ¿Quieres ver si se está exagerando? ¿Quieres entrar a la discusión o al debate? ¿Quieres comentar? ¿Quieres defender el juego? ¿O quieres seguir tirándole leña al fuego y sacar las antorchas? Y quieres confirmar lo que ya pensabas. Y ahí está la trampa. Incluso si entras para decir esto es mentira, ya hiciste clic o ya comentaste. Incluso si entras enfadado, ya estás alimentando el vídeo. Si comentas para corregirlo, estás generando interacción, incluso cuando se hatea también a creadores y no solo a Genshin. Y el algoritmo no le importa demasiado si entras porque amas Genshin o porque odias Genshin, o porque amas al creador o porque odias al creador. Lo que importa es que has entrado, que lo has visto y que has comentado. Por eso la negatividad tiene una ventaja brutal en Internet, porque es mucho más valorado a día de hoy a nivel de atención que lo que son las métricas reales de que algo es positivo o constructivo. Genshin además tiene una característica muy completa. Es un juego enorme. Puede ser mejor o peor y tener más o menos problemas, pero a nivel de cantidad, teniendo en cuenta que existe el housing, la pesca, las cartas, un futuro modo shooter raro que ya sabéis que se vio en el tráiler y todo lo demás, es gigantesco. No estamos hablando de un juego pequeño, ni tampoco por los años que lleva siendo un referente líder a nivel mundial de monetización. Genshin es uno de los gachas más importantes de la historia. Tiene comunidad gigantesca, jugadores casuales, jugadores tryhards, tiene ballenas, tiene free to play, gente que solo hace la historia y solo quiere jugar por ello, gente que solo busca los mejores equipos, gente que le encanta explorar, gente que le encanta y que odia el abismo y la conflagración, gente que solo tira por waifus. ¡Sí soy señor de la pantalla! En los comentarios. Gente que analiza cada filtración, gente que ya no juega pero sigue opinando. Sí, hay mucha gente que ve nuestros vídeos o que está en las comunidades de Twitter o el resto de sitios y que ya no juega Genshin, pero sigue viendo el contenido de Genshin, y eso es una locura, la cantidad de gente, no os podéis imaginar. Y en los comentarios veréis alguno de pues sí soy, aquí estoy, no juego Genshin pero llevo un par de años viendo el contenido y no me pierdo ninguna de las funas. Cuanto más grande es una comunidad, más fácil es hacer contenido polarizante, es decir, Genshin ya no está entre nosotros. Porque siempre vas a encontrar a alguien enfadado. Si Hoyoverse da pocas recompensas, se enfadan. Si Hoyoverse da muchas, algunos dicen que es porque el juego está desesperado o por algún motivo secundario. Si se añade calidad de vida, se dice que llega tarde o que está mal o que no funciona, que de hecho eso es verdad, como lo de los presets de artefactos. Si no lo añade, se dice que no escuchan a la comunidad. Si un personaje es fuerte, power creep. Si un personaje es débil, no merece la pena o es una estafa. Si una región es buena, por fin hicieron algo bien. Si una región es mala, Genshin está acabado. Y aquí viene el punto importante. Genshin ya no puede ganar todo y ya no puede sorprender a la gente, ya no puede contentar las expectativas, y ha generado una atmósfera tan fuerte negativa que aunque haga algo bien, eso bien que hace se le va a criticar. También es cierto que las pocas cosas bien que hace las hace a medias, también por fastidiar a la gente. Para una parte de Internet la conclusión ya está decidida, más que de que pase lo que pase. Si algo sale mal, Genshin está muriendo. Si algo sale bien, se interpreta como una excepción o como una reacción desesperada. Eso no es análisis, ahora ya es narrativa. Se está repitiendo como si fuese una cadena de montaje, como si fueran hamburguesas del Burger King. Este vídeo no está patrocinado. Literalmente es el modus operandi continuo y repetitivo de toda la comunidad a día de hoy. Hay una plantilla que se repite muchísimo. Un título fuerte, los jugadores están abandonando Genshin, Genshin no es lo que era, Hoyoverse está en problema, bla 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 bla. Miniatura dramática, Paimon triste, un logo roto, personaje mirando hacia abajo, gráfico cayendo, las típicas palabras de siempre. Y el vídeo siempre se suele mezclar tres cosas. Se comentan problemas reales, sensaciones personales, conclusiones exageradas. Y esto termina siendo peligroso cuando se convierte en la rutina diaria y lo que consumís todos los días sobre un juego que seguís jugando la mayoría. Normalmente hay una parte de verdad. Genshin sí tiene problemas, los jugadores están cansados, hay gente que se ha ido a otros gachas, hay críticas que son totalmente legítimas. Hoyoverse objetivamente lo está haciendo extremadamente mal con su juego y peor aún con sus jugadores. Pero ahí, a convertir cada problema en una prueba de que el juego está acabado, hay un salto enorme, porque el juego no está acabado, y eso es un hecho, le duela a quien le duela. Es como si cada vez que Genshin tropieza, la mayoría de creadores saliéramos corriendo a grabar el funeral. Y eso es algo bastante despreciable y criticable si te das cuenta cómo se suele hacer en la
la vida real y está feo. Normalmente cuando esto ocurre, el vídeo está lleno de comentarios de ayuda en vez de estar grabando el accidente que pasó. Y el juego es verdad que sigue en el mismo punto. No es perfecto, pero está vivo, está muy vivo. A pesar de las alabanzas a Wuthering Waves por la collab y por el aniversario, Genshin sigue triplicando los números en su peor momento de Wuthering Waves y duplicando los ingresos de la mayoría del mercado gacha en su totalidad. Es una locura y es una cosa difícil de entender y de ser consciente de ello. Genshin ya no está solo. Durante mucho tiempo Genshin era el único gacha, el referente, el grande, y ahora hay competencia. Está su propia competencia, Honkai Star Rail, meme de Obama dándose la medalla al propio Obama. Honkai, Wuthering Waves, que es un juego increíble, cada día lo hace mejor. El ZZZ, vaya, otro juego de Hoyoverse. Y otros juegos que van saliendo y funcionan bien. Por desgracia, el Arcnight Sandfield salió y no se ha establecido como debería, a pesar de ser un juegazo. Y hay algunos otros que mucha gente trata de darles mucho ruido por esta inercia de intentar quitar el trono a Genshin o a Hoyoverse y no terminan de establecerse lo que les gustaría. Luego están por ahí también el juego este de Husbandos, que siempre se me olvida el nombre, que funciona muy bien, y alguna cosa más, pero el mercado sigue siendo de Hoyoverse. La competencia es buena, pero no cuando es Hoyoverse versus Hoyoverse, y van a sacar otros 2 juegos de aquí al siguiente año. El problema es cuando cada juego nuevo se usa como arma para decir, este sí respeta al jugador y sí hace las cosas bien, no como Genshin, este no tiene 50-50, este tiene no sé qué, este tiene botón de skip. Todo el rato. Un juego nuevo siempre se siente fresco. Todo parece generoso al principio. Todo parece emocionante. Cosas nuevas, numeritos, nuevos personajes, nuevas waifus. Hay más ganas de descubrir, hay menos cansancio acumulado de ese nuevo juego y de esa nueva empresa. Pero ¿por qué ellos no terminan de funcionar y Genshin y Hoyoverse y los juegos de Hoyoverse sí? Eso es una pregunta muy interesante. Mientras que Genshin carga con 5 años de expectativas, errores, frustraciones y comparaciones, mucha gente no compara un juego contra otro. Compara la emoción de empezar algo nuevo contra el cansancio de llevar jugando 5 o 6 años enteros a Genshin. Y eso tampoco es tan justo. Genshin casi siempre pierde. Y aquí ya me pongo otra vez de vuestro lado. Porque lo están haciendo demasiado mal para que un juego que lleve 5 o 6 años no tenga más contenido o más calidad de vida que muchos que salen nuevos. Eso también es verdad. Ahora bien, aquí es fácil decir, todo es culpa entonces de los creadores negativos. Me señalo y autocrítica, que esto es muy importante. El señor de la pantalla ha hecho bastante el vídeo de que el Genshin mini cada 2x3 y además le funciona muy bien porque antes de que la gente fuera crítica con Hoyoverse, este de aquí ya lo fue bastante antes y sin miedo al éxito. Hoyoverse también ha alimentado esto. Cuando durante años una comunidad pide ciertas mejoras y tardas mucho en implementarlas, generas frustración y ellos lo tienen estudiado y nos manipulan en base a eso, literalmente con esas mismas palabras. Cuando otros gachas llegan con sistemas más cómodos, más recompensas, la comparación es inevitable. Cuando tienes una comunidad tan grande, no puedes actuar como si todo se solucione con una nueva waifu, una región nueva, un tráiler bonito, que es lo que han querido hacer con Columbina, ahora con Sandrone, y seguramente todo se va a poner con la responsabilidad encima del lanzamiento de la Saritsa. Genshin ha sido lentísimo en algunos cambios y eso ha creado una bolsa enorme de resentimiento. Mucha gente no empezó odiando Genshin. De hecho, todos los que hemos empezado a jugar el juego no lo hemos empezado odiando. Hemos vivido al menos 1, 2 o hasta 3 años muy divertidos con el juego, con, es verdad, altibajos emocionales, aniversarios muy malos, luego versiones y regiones muy interesantes, pero esto al final desgasta muchísimo a todos y es lo que seguramente le está pasando a la mayoría de jugadores. Cuando un jugador cansado ve un vídeo diciendo Genshin se acabó, aunque sea exagerado, emocionalmente empatiza y conecta. Y esto es lo que nos pasa a todos, jugadores y creadores. Le estamos dando la razón al momento que está sucediendo actualmente. Está reaccionando a años de pequeñas decepciones acumuladas, por eso el tema es complicado, porque la negatividad no aparece de la nada, pero también es verdad que una vez aparece, muchos la convierten en negocio, que esta es la diferencia. Para mí, está aquí la diferencia. La crítica honesta intenta responder ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué parte es culpa del juego? ¿Qué parte es percepción de la comunidad? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué sigue funcionando? Y sobre todo, ¿qué es culpa de Hoyoverse y qué es culpa nuestra? Aunque es muy difícil ser un juez justo, porque ninguno aquí tenemos la carrera para poder ser juez ni abogado y ninguno tenemos los suficientes años ni experiencia para tener la verdad absoluta, que esto es muy importante. Una crítica oportunista tiene respuesta antes de empezar. Genshin está mal y Hoyoverse
tiene la culpa. Esto es lo que todos hemos pensado siempre por defecto. Y puede ser que sea verdad. Da igual si la actualización trae cosas buenas, nos enfocamos en las malas. Da igual si un personaje está bien, nos enfocamos en que a lo mejor no podemos sacarlo, o que está demasiado limitado, o que tiene power creep, o que depende de otros. Da igual si una región funciona, porque nos centramos en que no traen mapa, no traen protogemas, nos va a faltar esto, está todo reciclado. Y da igual si el juego mejora en algo, porque vamos a mirar la parte negativa como hemos hecho hasta ahora. Esto es muy difícil que Hoyoverse pueda darle la vuelta, como mínimo con Genshin Impact. El marco siempre es el mismo, Genshin en decadencia. Ponerlo en los comentarios si es verdad o no, no por hacer el vídeo crítica de Genshin, sino vuestra opinión real. ¿Genshin está en decadencia o no está en decadencia? Dejar abajo lo que opináis. ¿Genshin en decadencia o Genshin no está en decadencia? La crítica constante pierde fuerza. Si todo es terrible, nada es terrible porque se convierte en lo normal, y si cada parche es peor que el anterior, ningún parche es malo porque seguimos en la misma línea. Si cada año es el año que Genshin, al final deja de significar algo hasta que no nos damos cuenta, como yo expliqué, porque no va a desaparecer de golpe, sino que lo va a hacer poco a poco, apagándose como una vela que termina de consumirse. Y ese es el problema. ¿Lo estamos alimentando? ¿O diciendo que Genshin está en decadencia estamos manteniendo vivo el juego y dándole publicidad? Esto es muy importante reflexionarlo. Sí, pero no solo porque es moda. Esto es lo importante. Genshin funciona porque es enorme. Funciona porque hay cansancio real, pero no nos vamos del juego y seguimos jugándolo. Genshin funciona porque Hoyoverse ha cometido errores y a pesar de esos errores sigue manteniéndose como el líder del mercado gacha. YouTube premia el conflicto y las redes sociales en general. Y funciona porque hay mucha gente que disfruta viendo caer al gigante. Todo el resto de jugadores de gachas, cada vez que pasa un problema de Genshin, o hay un vídeo viral, que posiblemente pueda ser este, hablando mal otra vez de Genshin, lo ve todo el resto de comunidades porque quiere enterarse del chisme, porque todo el resto de jugadores que se llevan los gachas como si fueran equipos de fútbol con la bandera en el corazón, creen que si Genshin cae, todos los millones de jugadores van a moverse al resto de gachas y todo el resto de gachas van a crecer. Y eso creen, como defienden como si fuera un equipo de fútbol o un partido político, cada uno de sus gachas, que les va a beneficiar de alguna u otra forma. Y la realidad es que el resto de gachas quieren dinero, igual que Hoyoverse, y hay que tener mucho cuidado con esas falsas esperanzas que tenéis también. Raro que algo funcione no significa que sea justo o que sea bueno. Ahí está el matiz. La crítica es necesaria. Hay vídeos negativos que dicen verdades, pero hay mucho contenido que usa Genshin como saco de boxeo porque sabe que genera reacción. Y al igual que os dije que el mercado estaba saturado de gachas, ahora el mercado está saturado de vídeos odiando al juego. Y eso es otro facto como una casa. Y aún así siempre hay gente que va a ver esos vídeos. No todo el que critica a Genshin es hater, al igual que no todo el que no juega Genshin o el que disfruta del juego es una especie de heraldo de Hoyoverse o un Hoyolamer extremo. Simplemente hay gente que disfruta del juego y no le ha visto nada malo todavía. Le faltan un par de años para cansarse. Tampoco la crítica a Genshin está haciendo un análisis profundo. Mucha gente dice, voy a hacer un vídeo criticando porque me van a ver en el canal y voy a decir 4 cosas malas, y el vídeo tiene visitas igualmente. Genshin está en una posición extremadamente rara, pero no es nueva en el mercado de los videojuegos. Sigue siendo gigantesco, pero ya no es intocable. Sigue teniendo millones de jugadores, pero tiene muchos jugadores quemados y cada día menos jugadores objetivamente hablando. Ya no trae jugadores nuevos y ya no recicla a los antiguos. Sigue sacando contenido que es muy bueno. Música, regiones, personajes. No podemos negar que, aunque es verdad que nos impresionaba más la jugabilidad de Tartaglia con el Riptide o Xiao saltando o alguna cosa así, y los últimos personajes son más planos, como Zibai, que es darle un botón y hace así, te lanza como el caballo y ya está. Es verdad que sigue habiendo un trabajo espectacularmente bueno, aunque se nota que quieren eficienciarlo, es decir, reducir el esfuerzo, pero que los personajes sigan vendiendo lo mismo, o un poquito menos, pero millones al fin y al cabo. Sigue sacando contenido bueno, sigue arrastrando problemas y los va a seguir arrastrando, y es fácil hacer vídeos negativos. Hay material, pero también hay exageración. Genshin no está muy...
pero su última oportunidad sí es Sniesnaya. Si después de Sniesnaya no espabila y es peor que Notcry, creo que vais a ver en las gráficas que ya van en negativo, un pico más grande aún abrupto y la gente se va a terminar de mover a todo el resto de gachas, o habrá mucha gente que literalmente después de jugar su primer gacha diga, me voy de esta experiencia porque quizá un casino online con patas, waifus, ya sabéis el meme de Bender, poner editores por aquí el meme de Bender. Construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. Al final parecía bonito, pero no es la realidad. Bueno, o sí, quién sabe. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Mientras Hoyover no solucione ciertos problemas de fondo, hablar mal de Genshin va a seguir funcionando. La pregunta es si queremos que la conversación sea, y aquí viene la reflexión importante, ¿en qué puede mejorar Genshin? Cosa que nunca va a pasar. Acumulamos frustración y la vomitamos en forma otra vez de que Genshin se está muriendo, o simplemente vamos a patear a Genshin porque da visitas, que esta es la contraparte que sé que va a seguir ocurriendo, pero que la gente se va a cansar de ver. Para mí esa es la diferencia. Criticar para mejorar tiene valor. Criticar porque es rentable, vosotros mismos sabéis para qué va a ser, y es la autocrítica, porque me podéis mirar y señalarme a mí mismo, pero también a la mayoría de YouTube. Ahora es quién va a seguir haciéndolo y quién va a cambiar su contenido para aportar mucho más valor, porque lo importante sois vosotros, y que Genshin funcione es gracias a vosotros, y es algo que hay gente que todavía sigue sin entender. Si quieres más vídeos hablando claro sobre Genshin, pero no de que se esté muriendo, sino un vídeo de las cosas buenas de Genshin, dejádmelo en los comentarios, porque sé que para muchos sería una sorpresa y totalmente anticlimático. De hecho, igual me funan por hacer un vídeo de cosas buenas que sí tiene Genshin, pero obviamente sin el humo que nos vende Hoyover, sino lo que tiene bueno de verdad. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta reflexión, o realmente cuál es vuestro estado actual respecto al juego, porque sabéis que sí leo bastante y me gusta saber vuestra opinión. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bene, gracias por ir hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini minis y chaito.